Paz y bien para todos. Jueves 20 de febrero, sexta semana del tiempo ordinario. Y por favor, sigamos orando insistentemente, incluso algún ayuno, algún sacrificio, por la salud del Santo Padre, de su Santidad Francisco. Y bueno, porque ya los reportes que nos da Info Vaticana, que nos da Radio Vaticana, informémonos bien. Paréntesis. Hay portales disque católicos, que son pseudo católicos, que, como dicen en mi tierra, mala leche con el Papa Francisco. Un cristiano, un católico que no ame, que no defienda al Papa, un católico que no reconozca en Francisco el primado de Pedro, que no reconozca en su santidad el Papa Francisco el vicario de Cristo, eso puede caer en cisma o en apostasía incluso. Y eso es un pecado gravísimo. Da excomunión. Entonces, es que yo no entiendo cómo estos portales disque católicos, de verdad, con tanta malversión hacia su santidad el Papa Francisco. No, un hombre santo, un hombre que nos ha enseñado tanto, un hombre que en estos momentos el mundo y la iglesia necesitan tanto. Por eso, oremos por el Papa, amemos al Papa y defendamos al Papa. Y es que yo no entiendo, amar a alguien como Francisco es tan fácil. Bueno, pero bueno, como amar a su abuelito, o así yo lo siento, ¿no? Entonces, oremos por él. Y encomendémoslo a los dos santos de hoy, que son dos niños profundamente marianos. Qué vida tan linda la de estos dos niños, tan linda y tan sufrida, porque así es la santidad. Se trata de Francisco y Jacinta Marto, dos de los videntes de la Virgencita de Fátima. Ellos nacen, Francisco nace en 1908 allá en Coadiría, igual que Jacinta nace allá, pero en 1910. Estos niños son santos no por ser los videntes de la Virgen, ojo, ellos son santos porque las virtudes que tenían desde pequeñitos, es verdad, fructificaron a partir del encuentro con María Santísima. Pero qué vida de sufrimiento la de estos dos niños, qué vida de oración. La Virgencita les mostró el infierno, la Virgencita les compartió lo que ella sufría por la falta de conversión, por tanto pecado en el mundo. Por eso ella pedía tanta oración y hacer penitencia, que Francisco lo vivió totalmente. Bueno, los tres, ¿no? Incluida Lucía. Pero es que Francisco era el más contemplativo de todos. Dejó de ir a la escuela para estar frente al Santísimo. Él sabía que iba a morir pronto, ¿no? Y pues sucedió, ¿no? Un 23 de diciembre de 1918 se van a enfermar los dos de bronquitis, bronconeumonía. Algunos dicen que sí, era la peste española que estaba ya en esa época. Se van a enfermar de afecciones respiratorias, los dos niños. El primero en morir va a ser Francisco, un 4 de abril de 1919. Y después, un 20 de febrero, por eso es la fiesta de 1920, va a morir Jacinta, después de muchos padecimientos, de mucho dolor, pero ya todo el dolor que tenía, la tuvieron que operar, le sacaron 2 costillas, estuvo mucho tiempo postradita en cama. Todo ese dolor lo ofrecía por la conversión del mundo. ¿Y a quién se lo ofrecía? Al Inmaculado Corazón de María. Bueno, vamos a las lecturas de este día, pidiendo la intercesión de estos dos niños por la salud de su santidad. La primera lectura es del Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 13. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo les temerán y los respetarán. Todos los reptiles del suelo y todos los peces del mar están a su disposición. Todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Se lo entrego todo. Lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre por otro hombre, será su sangre derramada. Porque imagen de Dios hizo al hombre. Ustedes sean fecundos y multiplíquense. Muévanse por la tierra y domínenla. Dios dijo a Noé y a sus hijos:
Yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que les acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco pues mi alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y con todos el que vive con ustedes, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué lectura tan bonita. Después de las lecturas tan duras, tan fuertes de días pasados, encontrarnos con la alianza que se establece con Noé. Para que estuviéramos leyendo otra vez el libro del Génesis, ¿no? O sea, estamos en el libro de Génesis. Me refiero a los primeros capítulos del libro del Génesis. Multiplíquense, ¿cómo era que decía el Señor? Llenen la tierra, todos los animales, sométanlos. O sea, es lo mismo de la creación. Hay una nueva creación. Siempre Dios dándonos esas oportunidades. Pero hay una insistencia. ¿Cuál es? La sangre. Pediré cuenta de la sangre derramada de los hombres. Lo mismo de Caín, ¿no? Cuando el Señor le hizo el reclamo a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y es que acaso yo soy el guarda de mi hermano? Claro que era el guarda. Y ahora nosotros se nos piden cuentas por la sangre, por el sufrimiento, por la dignidad de nuestros hermanos. No podemos ser ajenos, indiferentes al dolor del otro. Dios nos pedirá cuentas de eso. Libro del Génesis, capítulo 9, hoy podemos confrontarlo con eso. Y además la alianza, el respeto por la vida, esa alianza que deja ese signo en el cielo que es el arco iris. Bueno, mañana ya vamos a profundizar más en esto, en estos textos que son lindísimos y esta parte, este momento del libro del Génesis. Vamos al Evangelio, capítulo 8 del Evangelio, ya la mitad. O sea, Marcos tiene dos partes. Hoy terminamos la primera mitad y comenzamos la segunda mitad de Marcos. Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, comienza hablándonos: comienzo el Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, acá estamos. Lo que hoy leemos es el momento en que ya la Iglesia reconoce, donde se nos revela la identidad de Jesucristo como el Mesías. ¿Y cómo lo descubre la Iglesia? ¿Cómo lo descubren los apóstoles? Apóstoles de la Iglesia. ¿Cómo lo descubren? Es en camino, al lado de Jesús. Cuando nosotros caminamos con Jesús, no estando quietico en su biblioteca, en lo que Francisco llama curas de misa y olla, ahí no, uno ahí sentado no. Es en el camino, con la gente. Nosotros cuando peregrinamos, cuando nos movemos, cuando no estamos anquilosados, es que realmente reconocemos al Maestro, como lo hace la Iglesia. Lo reconocen, pero él antes de ese reconocimiento les preguntó: ¿y quién dice la gente que soy yo? Está preguntando por una opinión, mas no por una definición.
Ellos van a contestar que Juan el Bautista, que Elías, que uno de los grandes profetas. Y luego la pregunta directa, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y la profesión de fe de Pedro. Ese es el versículo que marca la mitad entre las dos partes del Evangelio según San Marcos. Inmediatamente se hace la profesión de fe. Él con toda claridad comenzó a instruirlos, les explicó lo que tenía que él padecer, que tenía que ser entregado por los ancianos, las autoridades religiosas. Les anuncia la cruz. ¿Y qué va a hacer Pedro? Lo que hace Pedro es lo que podemos hacer muchos de nosotros. Pedro va a estar muy feliz allá en la transfiguración, allá en la contemplación. Qué bien se siente estar acá. Pero para el momento de la prueba, para el momento de asumir la cruz, ¿cuántos le huimos? ¿Cuántos rechazamos ese sufrimiento? ¿Cuántos no estamos dispuestos a aceptar, y lo digo en plural, incluyéndome a mí mismo, ¿no? Aceptar lo que el Señor nos pide. Tome su cruz y sígame. Por eso Pedro lo comienza a increpar. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros anteponemos nuestro capricho, nuestra voluntad, nuestros deseos al querer de Dios, estamos siendo tentados. ¿Por quién? El Señor se le dice directamente a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres y no como Dios. ¿Cómo pensamos nosotros? Realmente es el pensamiento de Dios y nosotros estamos dispuestos realmente a seguir y a caminar con Jesucristo en su pasión, en su muerte, hasta la resurrección. Ya se aproxima el tiempo de Cuaresma, un buen tiempo para meditar y profundizar en el estilo de vida que estamos llevando, en el modelo de oración que nosotros hemos adoptado. Si es una oración para cumplir la voluntad de Dios o cumplir mi voluntad. Nos vemos mañana a esta misma hora para reflexionar en el Evangelio ya de este viernes 21. Sigamos orando por el Papa. Bendiciones para todos. Chao.